Belén, por favor, si me ayudas con el siguiente slide. El anterior, por favor, el 2. Ahí, muchísimas gracias. Según datos del Banco Mundial, se estima que en el mundo 1 de cada 3 mujeres y niñas será víctima de violencia de género a lo largo de su vida. Hoy, 25 de noviembre, en honor al asesinato de las hermanas Mirabal, en todo el mundo mujeres y hombres nos unimos para reivindicar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y persistentes, con el agravante de que generalmente quedan en la impunidad. Se producen en todas las sociedades como un medio de control y explotación que refuerza aún más las desigualdades de género. Lamentablemente, la crisis global causada por el COVID-19 no ha hecho más que exacerbar esta violencia, ejercida sobre niñas, adolescentes y mujeres, pero también sobre niños y sobre la comunidad LGTBIQ. Es decir, más de la mitad de la población del mundo sufrimos la violencia estructural de género. Por ello, sigue siendo un obstáculo para alcanzar la igualdad, el desarrollo, la paz y el respeto por los derechos humanos. La promesa de no dejar que nadie se quede atrás de los objetivos de desarrollo sostenible no podrá cumplirse sin poner fin a la violencia de género. Y cuando hablamos de violencia nos referimos a las violencias, porque es un problema estructural de múltiples caras. La violencia física, sexual, psicológica, ginecobstétrica, económica, política y, como no, ambiental. Hoy, gracias a las valientes mujeres que nos acompañan, estaremos profundizando en ellas. Siguiente, por favor, Belén. Gracias. Por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los programas Global y Regional de Gobernanza de la UICN y la iniciativa Lista Verde, junto a la Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe, ONU Mujeres, la Fundación Gordon y Betty Moore y el Centro de Áreas Protegidas de la Universidad Estatal de Colorado, nos hemos unido para brindar este espacio a las valientes mujeres de la región que quieren elevar sus voces y dar un testimonio en primera persona sobre las intersecciones entre la violencia basada en género y el medio ambiente. Gracias a Nina, Ruth y Sonia por ser hoy esas voces. Y queremos mandar un fuerte y apretado abrazo a Adriana Risetto, que por cuestiones de salud hoy no nos ha podido acompañar finalmente, aunque tenía toda la intención, y a quien deseamos una pronta recuperación y las mejores energías del mundo. Adriana, te mandamos un abrazo enorme con todo nuestro cariño. Y también quiero agradecer a Itzá, a Nidia y a Belén por apoyarnos en la facilitación del evento. Nidia Pesántez es la representante encargada de ONU Mujeres en Bolivia y es una de las personas con las que empecé a profundizar las relaciones entre la violencia de género y las áreas protegidas hace 15 años. A Itzá Castañeda, que es compañera de la Red de Mujeres en Conservación e investigadora en el Programa Global de Gobernanza de la UICN, y a Belén Valenzuela, que ha preparado esta fantástica presentación y que hoy nos está dando apoyo en la parte logística de la sesión. Y aunque hoy no van a ver sus caras, quiero agradecer a Rosy Vidal, de la Universidad Estatal de Colorado, a Paulina Arroyo, de la Fundación Moore, y a James Hardcastle, de la Lista Verde, por su profundo compromiso por la igualdad de género en la conservación y en las áreas protegidas y conservadas. Sin más, damos inicio a este conversatorio facilitado por Nidia Pesántez, que va a hacer una presentación más profunda de nuestras panelistas, Nina, Ruth y Sonia. Posteriormente, Itzá vinculará los testimonios que vamos a escuchar con la investigación Vínculos entre la violencia de género y el medio ambiente, la violencia de la desigualdad, que fue publicado hace unos meses por la UICN, dando una mirada global a lo que ocurre en la región. Como decía, les animamos a que escriban sus preguntas en la sección Q&A, Questions and Answers, y a que nos soliciten abrir los micrófonos para escucharles su voz y su testimonio también de primera mano. Es un gusto compartir la tarde con ustedes. Muchas gracias y empezamos. Nidia, tienes la palabra. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias especialmente a nuestras compañeras panelistas, ponentes que van a compartir con nosotros parte de la intimidad de su lucha, porque la lucha, si bien es pública, también cruza la intimidad de las personas. Así es que gracias por esa confianza, gracias por ese apoyo para que todas podamos reflexionar en torno a este tema esencial.
En esta tarde tendremos el gusto de escuchar, como dijo María, a Nina, a Ruth, a Sonia, la experiencia de su vida, su planteamiento testimonial, y después tendremos el gustazo de escuchar también a Itza Castañeda, ya con un planteamiento más teórico de lo que implica este vínculo entre el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, la posibilidad de hacerlo y la violencia de género, la violencia en contra de las mujeres. Vamos a empezar con Nina, y voy a presentarla primero a ella y después iré presentando de una en una. Nina es una compañera ecuatoriana, ella es una madre joven, tiene raíces en el pueblo originario quichua de Sarayaku. A lo largo de su vida, Nina ha luchado en defensa de la selva amazónica, por lo que el planeta entero está agradecido, porque sabemos lo que implica el Amazonas para el mundo. Los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas y por la justicia climática. Nina es vocera de las mujeres amazónicas, forma parte de un movimiento que une a mujeres indígenas en la Amazonía ecuatoriana en defensa de sus territorios. También forma parte de la Junta Amazon Watch en Suecia, donde estudia derechos humanos en la Universidad de Lund. Nina, el piso es suyo, por favor, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Tenemos 10 minutos cada una, así es que adelante, gracias. Muchísimas gracias a la UICN, muchísimas gracias a todos que están aquí. Bueno, en primer lugar me parece súper importante este espacio, justamente porque, bueno, como todos los que estamos aquí sabemos, que la violencia de género nos afecta a las mujeres indígenas, a las mujeres defensoras de maneras muy, muy fuertes y muy presentes en nuestras vidas de muchas maneras. Yo cuando comencé mi trabajo por los territorios indígenas, por los derechos de los pueblos indígenas, era muy chiquita y lo comencé porque mi pueblo, Sarayaku, se vio afectada por la intrusión de las compañías petroleras con el respaldo del Estado ecuatoriano y las Fuerzas Armadas ecuatorianas también. Y fue realmente ahí que comenzó, y yo creo que casi toda mi vida, como mi trabajo ha sido estrictamente ambiental, como por los derechos colectivos, por los derechos indígenas, pero poco a poco dentro de este trabajo fui conectándome con mujeres indígenas, mujeres defensoras de la Amazonía, que estaban luchando por sus territorios, por sus familias. Y mientras más iba conociéndolas y conociendo sus luchas y trabajando junto a ellas, también comencé a ver otras cosas. Comencé a ver que las mujeres lideresas, las mujeres defensoras, luchadoras, las más fuertes, que siempre estaban en las marchas, que siempre estaban alzando sus voces en los congresos y los debates políticos, no solamente estaban amenazadas por las compañías extractivas, sino que también había otras amenazas. Y lo que primero comencé a ver fue que muchas mujeres estaban viviendo situaciones de violencia, situaciones de amenazas por parte de las mismas empresas extractivas, por parte del Estado, justamente por su trabajo, por sus territorios y sus pueblos. Pero tal vez lo que no me imaginaba, o lo que me tomó más tiempo ver, fue también la violencia que muchas de estas mujeres estaban viviendo dentro de sus propias casas y dentro de sus propias familias y comunidades. Y mientras más me iba desenvolviendo con estas mujeres y formando parte de estas luchas, comencé a darme cuenta que yo también compartí estas experiencias en mi propia casa. Y claro, hacia afuera, en mi activismo o tal vez como en mi trabajo como una mujer joven, mucha gente me veía como una joven
valiente, una joven que siempre estaba como apoyando a las mujeres y defendiendo los derechos de las mujeres también. Pero lo que no sabían era lo que pasaba dentro de mi casa, dentro de mi familia, y que yo también compartía estas vivencias de violencia. Realmente, para mí personalmente fue muy difícil primeramente como reconocer lo que estaba viviendo, porque sí, porque era muy difícil como verme yo a mí misma como una mujer que estaba viviendo maltratos en mi casa. Pero mientras esto iba escalando, también las mujeres a mi alrededor, más que nada las mujeres más adultas que habían pasado por situaciones similares, se iban dando cuenta de lo que estaba pasando sin que yo les contara. Y así poco a poco, conversando con otras mujeres que estaban pasando por situaciones similares, o otras mujeres que ya habían pasado por estas situaciones y habían decidido ponerle un fin, yo también reconocí lo que estaba viviendo y decidí también ponerle un fin. Pero en ese entonces, claro, yo tenía 25 años, esto no fue hace mucho tiempo, fue hace 2 años exactamente. Ya había tenido una escopeta a mi cabeza, amenazada de muerte, una fractura en mi espalda y bueno, todo lo demás que vivía a diario, ya se imaginarán. Pero fue realmente ahí cuando ya salí de esto, cuando encontré también un camino de sanación, que pude realmente ver las similitudes entre la violencia, digamos, la violencia de género dentro de la propia casa, o la violencia contra la mujer y la violencia contra la tierra, porque es tan similar, por lo menos en mi experiencia personal, es tan similar y está tan conectado, porque se basa en una visión o una manera de ver al mundo que puedes controlar, que puedes poseer, que algo es de tu propiedad. Y porque es de tu propiedad, también puedes explotarlo, puedes destruirlo. Y claro, lo que hacen las empresas privadas es que, o bueno, el Estado es el dueño de estos territorios, es quien controla estos territorios y lo que las empresas privadas pueden hacer es comprar estos derechos, para explotar estos territorios. Y es lo mismo que pasa con nosotras, con las mujeres. Y entonces me tocó vivir esto en carne propia como para poder entenderlo y ese es mi sentir personal, como yo lo siento. El mismo dolor que siento o que sentí cuando yo estaba siendo violentada es el mismo dolor que siento cuando veo cómo se destruye la madre tierra. Es igual. Pero lo que más me duele quizás es que las mujeres indígenas, las mujeres defensoras, quienes exponen sus vidas, exponen su seguridad, se arriesgan para defender estos territorios sagrados, para defender la madre tierra, son las que están más expuestas a vivir múltiples violencias. Violencias por parte del Estado, violencias por las empresas privadas, violencia dentro de las comunidades, violencia en las sociedades que no son indígenas, y, y no hay vías adecuadas donde estas mujeres pueden buscar o recibir justicia y reparación. Porque lamentablemente nuestras estructuras indígenas, no todas,
pero muchas también tienen estructuras patriarcales y machistas que obviamente tienen sus explicaciones también, que puede ver con muchas cosas, incluso la colonización, pero también si las mujeres deciden buscar ayuda donde en los sistemas de justicia ordinaria es lo mismo. Estás obligada a buscar ayuda donde un Estado que te está violentando también, porque te está quitando tu territorio, te está destruyendo tus ríos, tu tierra, el futuro de tus hijos. Entonces, estas mujeres indígenas, mujeres defensoras, estamos entre una justicia que no es eficiente y otra que tampoco lo es. Estamos en la mitad y ¿a dónde acudimos? Bueno, entonces yo todavía sigo en esta lucha, estoy en varios procesos y voy a seguir levantando mi voz, voy a seguir luchando y lo que yo he sentido es que el apoyo de otras mujeres y poder hablar de estas cosas ha sido mi sanación, realmente. Bueno, eso es todo y gracias. Nina, querida, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotras tu historia de vida y tus reflexiones sobre eso, sobre tu historia de vida, que son absolutamente ilustradoras de lo que estamos enfrentando ahora en nuestro planeta y lo que enfrentan nuestros cuerpos. Mil gracias, Nina. Vamos a pedirle ahora a Ruth, por favor, que comparta con nosotros la experiencia de su lucha. Y Ruth es una mujer de una nacionalidad indígena de Uchipiamona, de la Amazonía boliviana. Ella es parte de la mancomunidad de comunidades indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, coordinadora general de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas originario campesino y áreas protegidas de Bolivia. Es emprendedora desde el año 2006 en temas de turismo especializado en observación de aves y desde 2009 en el ecoturismo comunitario, especializado también en observación de aves en su territorio Uchupiamona. Querida Ruth, un placer que nos acompañes. El piso es tuyo. Muchas gracias, Nidia, y bueno, gracias por permitirme estar en el mismo espacio de grandes mujeres luchadoras, ¿no? Y eso, bueno, no sé, la distancia es enorme, pero aunque virtualmente podemos sentirnos cerca, ¿no? Con las experiencias de vida, de lucha que tenemos. Y me gustaría compartir más que la experiencia propia, la historia de muchas mujeres que por ahí no tienen posibilidad o no se puede mostrar la historia de todas, ¿no? Y yo siempre trato de aprovechar estos espacios para darlo a conocer también, ¿no? Y que se sepa y que se vea que hay mujeres, que las mujeres estamos al frente, en la línea de la defensa de la vida, de la defensa de los derechos, de los territorios y bueno, en nuestro derecho a existir, ¿no? Así que voy a compartirles una presentación que estoy inhabilitada para presentar. No sé si me pueden. ¿Puede? Inténtalo otra vez, por favor. Ahora sí. Gracias, Belén. Muchísimas gracias. Bueno, esta es nuestra organización, ¿no? La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarias Campesinas y Áreas Protegidas en Bolivia, y donde la mayoría de las defensoras y defensores, bueno, somos el 85% somos mujeres. Y aquí yo muestro una imagen, por ejemplo, de que
en cierta forma en Bolivia, por la geografía que tenemos de tierras altas, bueno, 4 macroregiones en realidad, altiplano, valles, Chaco y Amazonía, siempre se nos ha dicho que había regionalismos, ¿no? Pero nosotras hemos encontrado la unidad en nuestras luchas, ¿no? En esa situación común que enfrentamos en los territorios. Y bueno, acá esa vivencia, ese compartir en una marcha con las hermanas de la Nación Jarajara, ¿no? Vínculos de la violencia de género y el medio ambiente. Bueno, yo aquí quiero decir que el medio ambiente en sí, pues, no genera violencia para nosotras, ¿no? Sino las acciones que destruyen el medio ambiente son las que generan en realidad la violencia, y lo voy a explicar con más detalle, ¿no? Un poco, las mujeres procedemos de la mayoría de orígenes muy humildes. Es mi caso. Esta es la casa donde yo nací, crecí y bueno, donde estuve por esas desigualdades también a las que estamos sometidos los pueblos indígenas en general, pero particularmente las mujeres. Solo había escuela, bueno, educación hasta el 5º grado para niñas, ¿no? Y bueno, hemos tenido que forjarnos vencer esas desigualdades de oportunidades. Y desde 2006 en realidad, defendiendo un área, 31.000 hectáreas de bosque que serían deforestados o dados en concesión por 10 años, me lleva a emprender, a hacer este emprendimiento justamente en mi territorio. Y bueno, eso, ¿no? Es defender lo que uno conoce, su origen, su procedencia y lo que nos afecta, ¿no? Entonces, y esto yo quiero mostrar algunas de las caras de las defensoras en Bolivia y de quienes siempre me siento honrada de formar parte de su lucha o de luchar junto a ellas, y que están amenazadas todas por todo lo que implica luchar contra el poder. Y ese poder, ¿no? Que genera violencia de género y medio ambiente, fin de la pobreza, es la oferta constante del extractivismo por más de 528 años ya. Y en Bolivia, nuestra lucha, bueno, nuestra historia de lucha es durante la colonia, durante la época de la vida republicana, que tenemos una economía basada ¿no? en la extracción de materia prima para la exportación tradicional, minería en tierras altas, exploraciones y explotación petrolera, agronegocio, monocultivos, explotación forestal. Y en el Estado plurinacional, donde supuestamente los pueblos indígenas ya estamos reconocidos con un gobierno de perfil indígena también. En 14 años hemos sido de muchas maneras violentadas nuestros territorios. La violencia contra nuestros territorios es una violencia directa hacia nuestros cuerpos y hacia nuestras vidas, ¿no? En el Estado plurinacional hay un plan, IRSA o COSIPLAN, que se pone en marcha con el gobierno de Don Evo Morales, ¿no? Sumado a todo lo anterior, más la minería en la Amazonía, mega represas hidroeléctricas, que es la lucha de donde yo vengo, cambio de uso de suelos en la Chiquitanía, que se ha incendiado más de 6 millones el año pasado y otros 5 millones este año, carreteras por territorios indígenas, transgénicos y agroquímicos, soya, maíz, caña de azúcar, algodón, trigo, eucalipto transgénico, etanol. Este cúmulo de proyectos pues se hacen en nuestros territorios. Por ejemplo, ya hace 9 años de impunidad con la represión a los defensores del TIMNIS, el caso más emblemático en Bolivia, y que ha marcado un hito de violencia también, ¿no? Y sigue impune hasta ahora. Incluso los que lo han perpetrado desde el gobierno han sido premiados con ser nombrados embajadores ante las Naciones Unidas, como Sacha Llorenti, ¿no? Exploraciones petroleras, bueno, esto tanto en la Amazonía como en el Chaco, ¿no? Que las mujeres han tenido que enfrentar represiones violentas. Y una de las violencias es justamente la contaminación que se enfrenta en los territorios por estas actividades,
que nos quita, ¿no? El acceso al agua, como en el caso del Aguaragüe, el caso más antiguo de exploración petrolera en Bolivia, a la cual Tariquía se opone, y son principalmente las mujeres. Mega hidroeléctricas Chepete-Bala, esta es la cuenca de donde yo vengo. El gobierno de Evo Morales ha decidido convertir a Bolivia en el corazón energético de Sudamérica, pero eso implica inundar más de 7 veces la ciudad de La Paz, ¿no? Una extensión de ese tamaño que inundaría 6 territorios indígenas, con las consecuencias nefastas, obviamente, que eso implicaría. Contaminación minera, ahora la Amazonía están instalados estos dragones chinos, colombianos, brasileros, que están dragando 24 horas al día y 7 días a la semana en nuestros ríos, ¿no? Contaminando ya el alimento, obstruyendo nuestra circulación libre en nuestros ríos. Ahora somos nosotros los vistos como externos o como intrusos en nuestros propios ríos. Este es el lago Popó, el caso más, tal vez, no sé, doloroso en tierras altas, que han secado el lago Popó, ¿no? Y bueno, ahí está, hasta donde llegaba los sembradíos, es hasta donde era el lago, y claro, cuando ya no hay agua, entonces las comunidades migran. Los incendios del año pasado es del que hablaba, más de 6 millones de hectáreas del bosque chiquitano, único en el mundo, que es el bosque transitorio a la Amazonía del bosque chiquitano, ¿no? Entonces, dice que ahora hay datos de que el 10% del Pantanal está ya incendiado, que es el humedal más grande del planeta, ¿no? Medio ambiente del extractivismo, esto es lo que genera, esto es del año pasado, estas imágenes, esta catástrofe es lo que deja el extractivismo, y esa es toda violencia relacionada a nosotros. Las preguntas para nosotras siempre es, ¿cuándo vamos a incluir estas variables a la economía del extractivismo? Es decir, nos venden como desarrollo, nos venden como que vamos a salir de la pobreza, pero estas imágenes no pueden ser más contundentes de mostrar el empobrecimiento que genera el extractivismo, ¿no? Y eso es directo hacia las mujeres. Ejecutar nuestros propios planes de vida como pueblos indígenas y país, crear nuestros propios índices de crecimiento. ¿Por qué tenemos que correr siempre hacia índices que no se adecúan a nuestra realidad, ¿no? ¿Y por qué debe preocuparnos esto? Porque vamos a perder todo el conocimiento, toda la posibilidad, todas las iniciativas que tenemos como mujeres. En Tariquía se produce miel, mi zona es productora de plátano y cacao. Está en la Amazonía toda la fauna, cultura, es decir, todo lo que es para la producción y reproducción de la vida, ¿no? Y aquí algunas conclusiones y reflexiones tal vez donde me voy a detener un poco más. El extractivismo está vinculado a la violación de derechos humanos, y esto es una de las principales a existir en nuestro medio ambiente donde hemos nacido, a existir libremente, ¿no? Eso es algo que en principio como primera cosa está amenazada, ¿no? El acceso al agua, a la salud, a la soberanía alimentaria, a la educación, a emprender, a generar nuestra propia economía como indígenas y como mujeres, ¿no? La violación o vulneración de los derechos nos dividen en clases sociales y nos degrada moralmente, porque aquí lo que hace el gobierno es cooptar a las organizaciones indígenas que van recorriendo los territorios para agredirnos entre nosotros, ¿no? Para crear división, es decir, para generar violencia desde nuestra propia gente hacia nuestra propia gente. Las catástrofes ambientales, ahora estamos en una brutal sequía, ¿no? Que no hay agua, las comunidades están llamándonos para decirnos no tenemos agua, necesitamos ayuda. Nos afecta a todos, profundiza desigualdades, no todos enfrentamos las catástrofes ambientales de igual manera, ¿no? La interrelación de regiones andinas amazónicas es el generador de ciclos climáticos que generan la vida. Es decir, si no hay Amazonía, no va a haber lluvia en tierras altas, y por tanto no va a haber ríos con aguas que dejen tierras fértiles para la producción. Es decir, estamos matándonos las posibilidades de vida, ¿no? Los gobiernos hacen
leyes para destruir el planeta, ¿no? Y aquí es como las empresas van convirtiendo sus propios intereses en políticas públicas y el gobierno los facilita, el gobierno los protege, el gobierno les da facilidades, los promueve, es decir, hasta los fondos de pensiones se los da a los empresarios del agronegocio, ¿no? Y a los pueblos indígenas y al resto es decir, el gobierno está para destruir el planeta, hacer planes que destruyan el planeta. Y las organizaciones de la sociedad civil, lamentablemente, todavía estamos haciendo planes de conservación. Escucho mucho el plan 2030, pero está a 9 años el 2030, ¿no? Y no creo que haya, y ni siquiera hemos empezado con acciones para mitigar o para alguna no se está implementando nada que pueda cambiar o que dé señales de cambio, ¿no? Pero las mujeres absorbemos la injusticia de los impactos ambientales, ¿no? Por la minería, por ejemplo, hay una región donde hay un alto índice de niños con discapacidad mental que han nacido y se presume que es por la alta exposición a mercurio, ¿no? Hijos no sanos que nacen, desplazamiento, prostitución, desarraigo cultural y espiritual, utilización político-partidaria, enfermedades, postergar nuestros propios sueños, que en vez de estar trabajando nosotras o desarrollándonos nosotras mismas, estamos ocupadas defendiéndonos, defendiendo el territorio, defendiendo derechos y defendiéndonos de la violencia, de todo tipo de violencia, ¿no? Como ya decía Nina, desde la comunidad, desde las organizaciones indígenas, desde los ministerios, desde el gobierno central, desde las empresas, es decir, las derechos humanos y del medio ambiente somos consideradas minoría, por tanto expuestas a todo tipo de riesgos, ¿no? A mí se me ha perseguido de tal forma que puedo perder, estoy a un paso de perder lo único que tengo, que es mi casa, porque está con anotación preventiva, como consecuencia de enfrentarse a ese poder, ¿no? Y bueno, eso sería mi testimonio, no solo mío, también de mis hermanas defensoras de la CONTIOCAP. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ruth, por su exposición, por la experiencia de su pueblo, de las mujeres de su pueblo, y por el llamado de atención a las organizaciones multilaterales de cooperación frente a las acciones que debemos tomar para responder de manera más eficiente y efectiva a un tema que nos está matando, pero que está afectando en primer lugar y de manera desproporcionada a las mujeres que viven en las zonas más frágiles de este planeta y que son las que nos dan vida. Muchísimas gracias, Ruth. Vamos a pedirle a Sonia, por favor, que nos acompañe con su testimonio. Sonia María González Molina, ella es bióloga peruana, graduada en la Universidad Nacional Agraria La Molina, UNALM, con estudios de alta gerencia en la Universidad Católica del Perú y estudios de liderazgo para la conservación en la Universidad Estatal de Colorado en Estados Unidos. Tiene más de 15 años de experiencia profesional y 10 años en el sector público en el Perú, trabajando sobre temas de fortalecimiento de capacidades, gestión de bosques, agua, suelo, cambio climático, entre otros, con estudios de posgrado en ecología aplicada, gestión ambiental y de recursos naturales, además de gestión pública. Es especialista en gestión de calidad y auditoría ambiental por la misma universidad, la UNALM, Universidad Nacional Agraria La Molina. Muchísimas gracias, Sonia, por acompañarnos, por su tiempo. El piso es suyo, por favor. Muchas gracias, Nidia. Muchas gracias a la invitación a esta gran iniciativa de poder juntar estos testimonios en este día especial, ¿no? Un día muy significativo para muchas de quienes ya hace un tiempo venimos tratando de aportar desde nuestros espacios, desde nuestros roles, desde la vida cotidiana hasta nuestros centros laborales, para promover que se detenga la violencia contra las mujeres. María lo sabe, María Moreno es quien conoce la reseña de mi testimonio.
Es la primera vez que yo lo voy a compartir, en realidad públicamente. Agradezco y me da mucha fuerza ver que en el grupo de participantes hay muchos colegas, colaboradores de mi institución. Sí tengo que hacer una nota previa. Esta experiencia específica en temas de violencia laboral, yo la pasé hace muchos años. No es en el centro donde en este momento estoy trabajando, pero también en una institución directamente vinculada con el tema del medio ambiente. En mi historia quizás sea una de muchas que no se cuentan por vergüenza, por pudor, por miedo a lo que diga la gente, a lo que diga la gente. Tengo en realidad varios momentos en los que después de mucho tiempo me di cuenta que había sido afectada de algún modo por, como comentaba María, un tipo de violencia. En este caso, de diversas formas, pero creo que hasta que uno no lo ve o no es consciente de eso, es posible que no se dé cuenta. En mi caso específico, me pasó que yo regresaba de un viaje maravilloso, de uno de los viajes más lindos de mi vida, una comisión de servicio que se extendió por 2 semanas, un poco más de 2 semanas. Y cuando regresé al trabajo, ¿no? A seguir trabajando con mis labores, continuando con mis labores, me mostraron una serie de anónimos que habían llegado vía correo electrónico. Mi primera reacción al leerlos es realmente no me percataba de lo que ahí se decía, no estaba muy consciente, hasta que de pronto sentí un escalofrío, algo que recorrió todo mi cuerpo y me percaté que en esos anónimos se estaba hablando de mí. Era una comunicación dirigida a mis jefes, ciertamente faltando a la verdad e implicándome en temas que hoy por hoy recién reconozco son muy frecuentes en el maltrato contra las mujeres. Recuerdo que la nota señalaba que había sido beneficiada con un puesto y viajes sin merecerlo, porque era una persona muy joven y sin experiencia. Otro de los temas estaba relacionado a una falta de respeto a la autoridad, porque se decía que no obedecía a mis superiores por mi carácter. Y uno tercero, ciertamente delicado, comentaba sobre que me estaría involucrando sentimentalmente con mis jefes. Realmente luego de leer la nota por segunda vez, ya no solo sentía el escalofrío, ese primero que me dio, sino que me quedé móvil. No podía articular palabra alguna, no podía siquiera moverme. Quería así llorar, gritar, me faltaba el aire, ¿no? Realmente pasaron por mi cabeza muchísimas ideas. Y la primera, y creo que es algo que muchas quienes hemos sentido esto, nos preguntamos siempre, ¿no? ¿Quién había sido capaz de hacer aquello, ¿no? Lo que sigue fueron realmente meses muy duros para mí. Y cierto, ahorita me estoy emocionando porque tal vez estoy reviviendo esos momentos, pero mi única intención es ser una voz de esas que tal vez nunca se hagan escuchar. Incluso en estos tiempos que ya estos temas alguien los está tratando, ¿no? Durante ese tiempo, luego de este primer shock, y en la medida que estos correos y estos anónimos viajaban y se compartían por toda mi institución y tal vez más allá,
Lo que sí yo llegué a percibir fueron miradas de curiosidad, asombro, algunas hasta inquisidoras, y recuerdo haber preferido durante algún tiempo no salir a almorzar y compartir y solamente quedarme en la oficina con tal de no volver a sentir aquellas miradas. Nadie en ese momento me consultó cómo yo quería manejar el tema. Se guardó silencio y en realidad yo sí quería saber quién o quiénes estaban detrás de estas injurias. Recién ahora, hace muy poco, sé que yo pude haber intentado se investigue con un reclamo a mi empleador bajo el amparo de las normas actuales de la Organización Internacional del Trabajo. Reconozco que quienes me apoyaron, al parecer tampoco sabían qué hacer y actuaron como padres protectores. Realmente no les reprocho nada. Lo sorprendente, y aquí va mi interés por estar en estos espacios, es que solamente fueron mis colegas varones quienes me apoyaron y no las mujeres. Las mujeres no sintieron en ese momento empatía. Yo en realidad espero que esa parte de mi testimonio, este evento puntual que he tratado de referirles en este momento, sea valioso para incentivar el respeto a las mujeres en el trabajo y realmente que cultivemos la sororidad y que siempre sea algo que nosotras transmitamos y enseñemos a nuestras hijas. Disculpen, de verdad que no creí emocionarme tanto, pero sí creo que todavía, a pesar de las normas, que no solamente en mi país, sino en otros países se están implementando respecto de evitar esta violencia, prevenirla, castigarla incluso, todavía hay una gran brecha. Y hay una gran brecha porque seguramente muchas mujeres como yo y como mis colegas aquí nunca van a hablar y van a preferir quedarse calladas. Esta es una de las experiencias que he tenido y como les comenté, yo he podido recién reconocer que me afectaron. Y posiblemente, claro, quienes me conocieron en ese tiempo, obviamente no se daban cuenta de lo que yo estaba viviendo. Pero hay algo maravilloso detrás de esto que me pasó y es algo que tanto Ruth como Nina han comentado. A mí me permitió entrar en un proceso de sanación y de reconocimiento de lo valioso que es tener quien te dé apoyo y de lo valioso que eres tú mismo para dártelo. Y en ese camino de autorreconocimiento es que me pude conectar con lo que ahora creo que son mi red más valiosa y que en su mayoría está conformada por mujeres. Muchísimas gracias por haber permitido que esta voz de un espacio que es tal vez bastante diferente al de Ruth y Nina se exprese y que les aseguro es el que menos se hace escuchar, paradójicamente. Gracias. Muchísimas gracias, Sonia, por la valentía también de contarnos y de poner sobre esta mesa de conversación la experiencia por la que ha tenido que pasar. Nina, Sonia y Ruth nos han planteado un panorama en el que podemos ver cómo cuando hay una relación de poder, esta relación de poder afecta a la vida. La vida no puede moverse en relaciones de poder como las que estamos viviendo ahora, nos estamos asfixiando. Lo que planteaba Nina en términos de la misma violencia que ella siente cuando violentan a la tierra. Y este no es un elemento biologicista,
No es porque las mujeres seamos madre tierra y la madre tierra sean mujeres, porque mujeres y hombres somos producto de la naturaleza, mujeres y hombres somos hijos e hijas de esa tierra, somos producto de la evolución de ese planeta creador que hizo posible que estemos aquí ahora. El punto es que el mundo se ha dividido entre lo productivo y lo reproductivo, y lo reproductivo no sirve, no vale, no es valioso. Lo productivo es lo que sirve, lo que vale. La riqueza de lo reproductivo está en el agua, como decía Ruth, en el agua, en la semilla orgánica, en la semilla viva, en la semilla no estéril. Está en el terreno fértil, cuidado, está en la asociación la más diversa posible de las plantas. Esa es la riqueza de lo reproductivo. Se genera vida poniendo la vida en el centro. Y lo productivo lo que busca es la generación de la economía en términos financieros. Ni siquiera hablamos de la economía en su más amplia gama de posibilidades, sino de una economía financiera. Y hacemos que nuestra vida dé una vuelta inmensa. En vez de producir directamente nuestro alimento con agua limpia, semilla viva, tierra fértil, espacios seguros, explotamos a la tierra para obtener dinero para comprar alimento que en algún otro lado todavía pueda producirse. Es una paradoja, es una ironía, es una falta de inteligencia de la humanidad. Y efectivamente, mientras se siga poniendo el elemento económico en el centro, todo lo que no tiene que ver con la economía financiera será retirada del corazón, de la ruta principal de las decisiones en el ámbito público, en el ámbito político y también en las casas. El planteamiento que nos hace Nina de ese dolor de tener que vivir subordinada, igual pasa con el imaginario en relación con la tierra. Acuérdense que uno de los libros que comparten las 3 religiones más grandes de nuestro planeta, o las que vienen de la misma raíz, la musulmana, la judeocristiana y la judía, en sus primeros libros plantea que la humanidad será quien domine a la tierra. Entonces, quien domine el planeta y quien domine para su propio crecimiento y beneficio. Fíjense ustedes que ese pensamiento está desde hace miles de años en nuestras mentes y ha venido reproduciéndose y reproduciéndose y reproduciéndose, y lastimosamente nos lo hemos creído. Y hemos creído que sí, que es posible que se sobreviva o que sobreviva una parte a costa de la otra, y eso es mentira. Somos un planeta finito y si una parte empieza a morir, vamos a morir todos, vamos a morir todas. Lo que planteaba Ruth en relación con el extractivismo, efectivamente es la producción para la generación de riqueza financiera la que está en el centro. Como las mujeres, nuestro trabajo no genera riqueza aparentemente, porque no genera dinero, pero genera vida, porque cuidamos a los hijos y a las hijas, cuidamos a las personas enfermas, cuidamos la huerta, cuidamos el entorno, defendemos los territorios. Somos, como decía Ruth, el 85% de miembros de su organización defendiendo los territorios. Eso no tiene valor económico o financiero, eso no es visible, no es valorado. El hecho de ser mujer y llegar a un puesto de decisión o a un puesto en el que se puede dirigir, hacer rectoría sobre algunos temas, como en el caso de Sonia, lo que hace es ponerla sobre la discusión o sobre el análisis, sobre el ojo crítico del resto, porque no se confía ni en la juventud ni en las mujeres. Es una falta de confianza en la juventud y en las mujeres, y esa falta de confianza se refleja en ese tipo de actitudes que violentaron a Sonia y que le limitaron poder desarrollar toda su potencialidad en ese momento de su vida, y seguramente eso le vino acompañando durante muchísimos años. Y claro, la sororidad entre mujeres, cuando existe, es fantástica y existe. A veces las mujeres no nos apoyamos porque nos han educado de una manera bien cruel. Nos educa la familia, nos educa la iglesia, nos educa el Estado, nos educan los medios de comunicación como rivales. Desde chiquitas nos ponen frente a una televisión con novelas en las que las mujeres se odian, hay la mala, mala, mala y la buena, y entonces se sacan los pelos por un hombre. Y esa relación de rivalidad es alimentada, alimentada, alimentada. Lo mismo en los liderazgos. Llegan 2 mujeres valiosas al liderazgo y resulta que tenemos un séquito de hombres apoyando a una y apoyando a otra, alimentando nuestros egos para ponernos en contra, y nos dejamos llevar, porque desde pequeñas nos fueron enseñando que el hombre es un trofeo y que la mujer es nuestra rival para ese trofeo. Pero eso está cambiando y ahora las redes de mujeres son lo mejor que tenemos las mujeres, son la mano que necesitamos para seguir caminando. ¿Quién nos da una agüita, un té cuando tenemos cólico menstrual?
Una mujer, una madre, un amigo, un hermano, una vecina. ¿Quién cuida a nuestro hijo o a nuestra hija cuando tenemos que salir? ¿Quién nos ayuda a ir a estudiar en otro lado? ¿Quién nos impulsa a continuar en nuestras luchas? ¿Quién nos impulsa a continuar con nuestras demandas y denuncias? Las redes de mujeres. No vamos a reproducir el pensamiento patriarcal pensando que las mujeres somos enemigas de las mujeres. Vamos a reproducir un pensamiento sororo, un pensamiento que viene desde el feminismo, que es las mujeres nos apoyamos y somos capaces de construir vida, porque para eso nos han educado. Y lo que hacemos es invitar a los hombres a que se sumen a esa construcción de vida. Y esa construcción de vida implica que el cuidado esté en el centro de las decisiones, el cuidado de la vida esté en el centro de las decisiones, que hombres y mujeres seamos capaces de defender la red de la vida, de sostener la red de la vida. Y esta red de la vida no se sostiene con violencia dentro de la misma especie y no se sostiene con violencia en contra de las otras especies con las que convivimos en este creativo planeta. Las mujeres sí somos maltratadas como es maltratada la tierra, sin biologizar de ninguna manera la comparación, sino por el rol que nos han dado. Las mujeres sí somos la última rueda del coche, como suele ser el Ministerio de Agricultura en los estados. A pesar de que ahí se produce el alimento, pues no. Es el que menos políticas tiene, el que menos inversión tiene y siempre está ahí para mañana, para cuando algún día se necesite, sobre todo en los países que tienen la maldición de la riqueza de las minas y de los hidrocarburos. Las mujeres vamos a continuar de manera consistente, sistemática, haciendo redes de mujeres, invitando a los hombres que quieren cuidar la vida y convenciéndonos mutuamente que cada decisión que tomemos va a ser con la vida en el centro. ¿Esto sirve para la vida? Entonces vamos por ahí. ¿Esto cuida el agua? Entonces vamos por ahí. ¿Esto sana la tierra? Entonces vamos por ahí. ¿Esto me sana a mí? Entonces vamos por ahí. ¿Esto genera dinero a costa de, para un bien futuro? No vamos por ahí. Porque ese bien futuro no va a llegar. Porque si estamos destrozando el planeta, no hay futuro al que podamos llegar. Así es que sí, el vínculo está muy claro sin biologizarlo, por supuesto. Y yo me quedaría por ahí agradeciendo infinitamente el testimonio, la franqueza con la que han hablado nuestras panelistas y le daría paso a Itzá para que con su sapiencia, su conocimiento, su investigación, sus datos nos iluminen en esta tarde y podamos cerrar este emotivo momento que nos devuelve la gana y la fuerza para seguir luchando por lo vivo. Más que luchando, construyendo lo vivo. No necesitamos andarnos matando todo el tiempo. Vamos a ir construyendo formas alternas de hacer la vida como ha hecho Nina, como ha hecho Ruth, como ha hecho Sonia. Mil gracias, queridas compañeras, por su confianza. Itza, por favor, vamos a escucharte, pero antes vamos a contarles a nuestros amigos y amigas, por si acaso no te conocen quién sois. Itza Castañeda es consultora del Programa Global de Gobernanza y Derechos de la UICN. Ha participado en numerosos foros nacionales e internacionales relacionados con la igualdad de género y el medio ambiente. Es coautora de más de 20 publicaciones, entre las que podemos ver libros, guías, artículos, y ha coordinado varias investigaciones y publicaciones sobre género, áreas naturales protegidas, cambio climático, reducción del riesgo de desastres, sobre el agua, violencia de género y desarrollo humano. Es autora principal del reciente libro Vínculos entre la violencia de género y el medio ambiente, la violencia de la desigualdad. Muchísimas gracias, Itza. El piso es tuyo. Itza, disculpa, vamos a hacer un cambio en la agenda. Las preguntas. Lo que vamos a hacer en este momento es pasar a las preguntas que el público ha estado haciendo en el chat. Entonces, también porque Nina, como decíamos, tiene un cambio horario fuerte con nosotros, entonces quizás tenga que salir un poquito antes y sí queríamos dirigirle las preguntas del público. Entonces, en ese sentido, hay una persona anónima, se ha registrado como anónima, que le hace una pregunta a Nina directa. Y Nina, te piden si podrías compartir desde tu experiencia cómo las estructuras patriarcales de algunas comunidades limitan la participación de las mujeres en la defensa del territorio. En relación con ello, si consideras que en los últimos años estas estructuras patriarcales han permitido más la participación de las mujeres en las decisiones del aprovechamiento de los recursos por parte de las comunidades. Y perdonad, porque hay unas preguntas que os dirigen a Ruth y a ti también, Nina, y quizás pues las hago todas y así podéis entre las dos dar una respuesta conjunta a esas preguntas. Augusto Thornberry nos dice si
que vuestros testimonios de Nina y de Ruth nos obligan a plantearnos la cuestión de saber si hay algo que podemos hacer juntos, que los pueblos pueden hacer juntos para trascender la violencia contra las mujeres. Y Viviana Vila, que nos saluda y os saluda con mucho cariño y sororidad, afirma que claramente vuestros testimonios reafirman que lo personal es político. Y su pregunta tiene que ver con la relación entre los colectivos y las luchas donde vosotras militáis y el poder político. ¿Hay un espacio ahí? ¿Os parece importante generarlo? Y también abro esta pregunta a Sonia desde la administración pública. ¿Cómo podemos desde el sistema público, Ruth y Nina están bueno, pues haciendo afirmaciones contundentes sobre el rol del Estado en el extractivismo, pero tú que trabajas en la administración pública como mujer, también qué se puede hacer desde ese lado? Nina, entonces quizás te daríamos la palabra a ti y Ruth y Sonia pues agregáis cuando queráis. Gracias. Creo que, bueno, primero como no puedo responder por todas las comunidades y todos los pueblos, pero como desde mi experiencia, ¿no? Primeramente decir que creo, o sea, en casi todos los espacios que yo he visto, las mujeres tienen roles políticos súper importantes. Realmente como el rol de la mujer en defensa del territorio, como es vital, o sea, como ha sido realmente un rol determinante, justamente como... y muchas comunidades hablan de esto, como que, digamos, la participación de todos, de todas en estas luchas. Y es verdad, lo que yo he visto es que, y desde mi experiencia, incluso cuando se trata sobre estas cosas, muchas veces las mujeres suelen ser las que de alguna manera como abren el camino, las que quizás menos miedo tienen a enfrentarse a las empresas o a los militares, las que toman estas decisiones o las que impulsan estas decisiones dentro de las comunidades. Entonces, como por ese lado, las mujeres como tienen una posición política dentro de las comunidades muy importante y de mucho respeto. Sin embargo, como al mismo tiempo hay estas estructuras que cuando se trata de violencia de género, cuando se trata de violencia contra la mujer, violencia sexual, o sea, como estas cosas que son consideradas privadas o que son consideradas como cuestiones familiares, es donde como está limitada el acceso a la justicia, ya sea desde la justicia indígena ancestral o la justicia ordinaria. Entonces, bueno, cada comunidad tiene, digamos, estructuras diferentes. También hay comunidades donde quizás la participación de la mujer no es tan activa, pero creo que todo esto poco a poco realmente va cambiando. Creo que las mujeres vamos encontrando otras hermanas con experiencias similares, con pensamientos similares, con una visión similar. Vamos aprendiendo, por ejemplo, yo estoy escuchando a Ruth y a Sonia y estoy aprendiendo muchísimo, y estos encuentros entre mujeres de diferentes comunidades y conversatorios también ha hecho que vayamos, que nos podamos identificar. Sí, eso también me pasa a mí, pero no lo puedo expresar, no lo he podido decir antes de esta manera. Ahora entiendo lo que me está pasando. Entonces, como todas estas cosas, creo que ha hecho que las mujeres quizás estamos entrando a tomar otro rol, como no solamente dentro de los espacios políticos, no solamente dentro de los espacios así como, digamos, en defensa de los territorios, sino justamente cuando se trata sobre las cosas que nos pasan en la vida personal o la vida privada.
Pero hay muchas cosas que también hay que ir cambiando y lamentablemente como dentro de nuestras comunidades también se justifica violencia con la cultura y realmente cuando se mira eso a fondo no necesariamente es así. Cuando yo hablo con mi abuela, por ejemplo, cuando se habla con mayores, em, hay muchas cosas que se puede ir descubriendo, como los roles de la mujer y del hombre, cómo fueron antes, cómo se han, digamos, polarizado y dividido ahora, que quizás antes no era tanto así, pero también eh, qué efectos ha tenido, qué consecuencias ha tenido la religión, la presencia de los militares en las comunidades o de los tenientes políticos, los funcionarios estatales y todo eso que también ha ido cambiando y marcando nuestras, como las estructuras comunitarias. Em, bueno, para como finalizar un poco, qué podemos hacer juntos, cómo podemos hacer juntos nuestros pueblos. Em, Creo que hay muchísimas cosas que se puede hacer, pero creo que estos encuentros entre mujeres son importantísimos. Y también yo considero que es súper importante que haya espacios de mujeres solamente porque ahí hay cosas que podemos hablar, que quizás no podemos hablar cuando hay la presencia de hombres, pero creo que también es súper importante trabajar con los hombres. Em, yo sí, como un poco para reflexionar sobre lo que decía Sonia, he pasado por situaciones donde sí yo he sentido que, bueno, a través de mi vida, como la mayoría de mujeres, hemos vivido varias formas de violencias y lo que compartí es solamente una, pero en, en sí, en ciertos momentos he sentido también que quizás las mujeres no han sido no han estado ahí para mí o no han sido como, no me han apoyado de la manera que quiero, pero también lo que me he dado cuenta es que a veces hace falta que una sola hable de algo y las voces se van sumando, porque a veces tenemos miedo a que nos juzguen también, a ser excluidas. Entonces, sí, a veces creo que no necesariamente se trata de que las mujeres somos malas o envidiosas o estamos en competencia, pero también se trata de miedo. Entonces, sí, o sea, creo que hay que ir trabajando con hombres y mujeres y con los líderes de las comunidades y abriendo estas conversaciones y reflexionar y ajá. Espero que eso haya como, espero haya respondido las preguntas. Muchísimas gracias, Nina, claro que sí. Y ha sido mucho más allá, creo. Ruth, Sonia, ¿queréis añadir algo a lo dicho por Nina, contestando a las preguntas que nos están haciendo en la sección de Questions and Answers? Sí, bueno, voy a responder a Augusto sobre la cuestión de si hay algo que puedan hacer juntos nuestros pueblos. Lo decía al inicio, por lo menos en el caso de Bolivia, ¿no? Yo creo que el poder ha ido plantando muchas ideas de regionalismos, ¿no? en nuestros propios pueblos. Y eso que ya decía Nidia, ¿no? Desde la religión, desde muchas instituciones verticales y patriarcales, ¿no? Nos han ido plantando muchas cosas muy convenientes para preparar el terreno. Y creo que una vez que nos atrevemos a salir, una vez que nos atrevemos porque nosotras como defensoras no es que un día decidimos salir a decir, bueno, no, bueno, no sé, dentro de 5 años voy a estar defendiendo territorios, sino que las circunstancias nos ponen en esa situación, nos obliga a salir, nos ponen en esa
en esa situación de tener que enfrentarnos. Yo siempre digo, a mí me da muchísimo miedo tener que hablar en público y estamos obligadas a superar muchas cosas, como yo voy a hablar desde lo personal en este espacio, en este pequeño espacio ahora de respuesta. Yo vengo rompiendo muchas reglas sociales, por así decir, desde que tengo 12 años. Me tuve que escapar de mi pueblo para poder continuar la escuela y convertirme en la primera mujer bachiller, es decir, que terminó colegio de mi comunidad. Y entonces romper todo eso es romper muchas estructuras sociales, culturales, de patriarcado, ¿no? Y así sucesivamente es cuando vas enfrentándote a todo tipo de dificultades, significa que vas a vencer. Pero cuando te vas encontrando, y esto es la parte, resulta que desde 2018 nosotros encontramos que habían muchas otras mujeres, muchos otros territorios, muchos otros pueblos indígenas enfrentando las mismas cosas en diferentes rincones del país. Y hemos ido confluyendo y encontrándonos y hablando de los mismos temas, ¿no? Entonces, eso ha posibilitado justamente, nosotros hemos creado la Contiocap el 2 de diciembre de 2018, vamos a cumplir recién 2 años, pero verdaderamente hemos marcado un precedente muy importante de que nosotras nos hemos unido en torno a esas problemáticas, ya sin esos regionalismos, sin esa supuesta división que había entre tierras altas y tierras bajas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, se puede. Y de hecho, nosotras venimos diciendo que los pueblos indígenas de Sudamérica o del mundo, tenemos que empezar a hablar eso, ¿no? Ojalá pudiéramos ser pueblos indígenas sin fronteras en la defensa de nuestros derechos, ¿no? Y esos límites geográficos que nos van poniendo, políticos que nos van poniendo, se vayan rompiendo de a poco, ¿no? Entonces, y eso es animarse, es atreverse, es que hoy día leía, por ejemplo, ¿no? Nos quieren, con la excusa de la pandemia, han empezado a controlar ingresos a nuestros territorios y ahora esos controles es para nosotros también, que nos quieren incluso cobrar como un peaje para entrar a nuestros propios territorios. Y cuando hemos denunciado, nos dice, la gente nos comenta y nos dice, qué bien que están cuidando o protegiendo su territorio, nadie más lo va a hacer por ustedes. ¿Qué significa eso? No estamos verdaderamente defendiendo el agua, el aire, el suelo, para todos, no solamente para nosotros. Nosotros tenemos, los pueblos indígenas, esa concepción de que cuidamos para dejar a la siguiente generación. ¿No? Entonces, yo creo que aquí tomar esa conciencia de que si todos defendemos lo que es vital, de que es interés nuestro, podemos hacer muchas cosas más y romper incluso eso que quieren los políticos, que estemos divididos, que estemos cada quien desde nuestras esquinas enfrentados. Yo creo que es una obligación, es una necesidad eso, ¿no? Que tenemos que ir un poco más allá. Y sobre a Viviana, los colectivos donde militan hay espacio, ha habido un debate. A Viviana, mira, yo no tengo una trayectoria dirigencial, vengo más de luchar, es decir, de defender, de romper esos esquemas, ¿no? Pero estando ya ahora en la defensa de los territorios con muchas otras hermanas, veo que, es decir, es como, tenemos nosotras que no tenemos más espacios, pero ahí al mismo tiempo nos hemos encontrado con las organizaciones que representan a los pueblos indígenas,
que son las primeras en atacarlo a uno, y organizaciones de mujeres. Y ahí voy a la pregunta, a la última pregunta que hacen, que desde el feminismo, ¿no? ¿No? De que el feminismo a veces defiende con violencia también. Y es verdad, ¿no? A veces las mujeres somos crueles con otras mujeres sin entender, y ahí voy a la experiencia de Sonia, al testimonio de Sonia. Nos hacemos mucho daño entre mujeres, ¿no? Y verdaderamente hay aquí una intención de algo que nosotras decimos desde la organización, desde la CONTIOCAP, nosotros no peleamos, no defendemos políticos, no defendemos partidos políticos, no defendemos gobiernos violadores de derechos, no estamos buscando cargos o pegas, estamos defendiendo solamente la vida. Y si eso incomoda a organizaciones y en mi territorio, no, yo soy vista como la persona que quiere hacer lo que le da la gana, ¿no? Y bueno, entonces toca trabajar desde abajo, toca trabajar desde los jóvenes, desde las mujeres, desde los niños. Y ahí es donde nos necesitamos todos, ahí es donde necesitamos el apoyo de las organizaciones para llegar a los territorios e ir rompiendo todos esos paradigmas, esos esquemas, esas barreras, esas ideas que nos plantan, ¿no? Y claro, y así como país podríamos ser tal vez menos. En Bolivia, por ejemplo, hay mucha polarización en este momento por todo lo anterior, digamos, del último año en lo político, y yo creo que no tenemos otro camino que la unidad. Es algo que venimos llamando nosotros, entendernos, escucharnos, crear estos espacios, y como dice Nina, ¿no? A veces basta que una hable y que otras se animen. Y creo que tenemos que animar a más, y ojalá a todos a quienes nos están escuchando también. Muchísimas gracias, Ruth. Yo justo hace unos minutos he puesto en el chat que quien quiera intervenir con la palabra, por favor, levante la mano en el chat. Ustedes ponen en la parte de participantes, si le dan clic en participantes, debajo de todos los nombres verán que hay una opción que dice levantar la mano. Entonces, quien quiera intervenir, levanta la mano en el chat o nos lo escribe y les abrimos los micrófonos. Animamos a todos los que quieran a poder expresarse y a poder dirigir las preguntas también de una manera más dialogada a nuestras panelistas. Sonia, si quieres añadir algo, por favor, dar respuesta a las preguntas. Rosy Vidal ha hecho una última pregunta, que era la que estaba contestando Ruth, sobre que hay una crítica a algunos movimientos feministas que se consideran violentos y hay esta crítica a que a la violencia se responda con violencia. ¿Y qué opinión hay? Entonces, si quieres dar respuesta a algunas de las preguntas que nos han planteado, por favor, adelante. Gracias, María. Bueno, primero quiero agradecer sus comentarios y para ampliar un poco lo que ya tan magistralmente han dicho Nina como Ruth, una amiga me comparte que efectivamente no es solamente lo que nos sucede, sino qué hacemos de ahí en adelante. Y creo que cada una de nosotras, a partir de este tipo de experiencias, nos hemos empoderado más, nos hemos vuelto más fuertes, hemos procurado tener desde nuestros roles una acción activa, o sea, ser activas respecto de ciertas soluciones o proponer. En mi caso, seguí con mi trabajo en ascenso, nunca desmayé a propósito de esa experiencia. Ciertamente, tal vez durante mucho tiempo todo iba por dentro, por eso es que tuve que trabajar otras dimensiones que quizás si no me pasaba eso no hubiera descubierto. Y con ese balance pude tomar más fuerza, y de ahí me dediqué a hacer dentro de las instituciones en las que he trabajado y trabajo
una ferviente motivadora y promotora de trabajos en favor de las mujeres. Es así que el trabajo más reciente que estamos desarrollando es una iniciativa que se llama Mujeres y Bosques, que se desarrolla a partir de nuestra institución, que es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre en el Perú, CERFOR, y que ha conseguido en este corto camino, ¿no? Muchas adhesiones, no solamente de mujeres, sino de muchos hombres y de instituciones, que están seguros que este esfuerzo puede contribuir seguramente, o sea, este esfuerzo puede contribuir, mejor dicho, a todas aquellas dimensiones que ya se han comentado en este espacio, a recuperar territorios afectados, a defender y prevenir también futuras afectaciones, el hecho de conservar estos ecosistemas y sus servicios. Entonces, todas estas dimensiones relacionadas al cuidado de los bosques y la naturaleza son la primera línea de esta agenda e iniciativa Mujeres y Bosques. Y la otra gran dimensión es justamente lo que me comentaba Ruth, promover que existan más agrupaciones, no solamente de mujeres, sino también de hombres, que trabajen para el empoderamiento de las mujeres. Es así que existen ya algunos estudios sobre el trabajo de las mujeres y su aporte en la gestión de los bosques en el Perú. Hace poco tuvimos una presentación de uno de los últimos estudios, y no solamente desde las comunidades nativas, y los pueblos originarios, sino de la participación de las mujeres también como profesionales y profesionistas para la gestión de estos ecosistemas. Porque nos faltaba información y en realidad nos está faltando mucha información de cómo se están desarrollando estos procesos. Entonces, este tipo de iniciativas, participar también en comisiones nacionales, por ejemplo, en el caso de nuestro país, ya existe un plan de inclusión de género, un plan nacional de la inclusión del enfoque de género. Me toca participar en representación de mi institución. Estamos ahí proporcionando justamente estos estudios que se han realizado, y a partir de ahí poder motivar a que las demás instituciones de nuestro sistema forestal y de fauna silvestre también integren este enfoque. El rol como tomador de decisión realmente es irrenunciable, ¿no? En cualquier papel que tengamos en nuestra institución como mujeres, y a mí me alegra compartirles que muchas de nuestras colegas, no solamente en la institución donde estoy actualmente, sino en las anteriores instituciones, se sumaron a iniciativas similares. Entonces, es mucho lo que realmente podemos aportar. Ya desde este saber, desde este conocimiento, no solamente en promover el empoderamiento, promover como ese lema de este día, ¿no? De no solamente tener ideas, sino promover real financiamiento, real apoyo para prevenir la violencia y dar realmente las condiciones para que las mujeres tranquilas, libres, sin todos estos ataques y ser víctima de estos tipos de violencia, puedan realmente aportar en la conservación y el cuidado de la naturaleza. Sí, quería algo muy pequeñito comentar respecto de esta última pregunta de Rosy, y es que efectivamente, de nuestro lado no estamos muy de acuerdo con este enfrentamiento que muchos grupos promueven, ¿no? Con enfoque, entre comillas, feminista contra los hombres. Soy una ferviente seguidora del feminismo respecto a las bases, al origen mismo.
y hay que tener mucha responsabilidad. Entonces siempre he procurado convencer a colegas que sentía que estaban en un extremo, ser más bien conciliadoras y buscar el diálogo. Somos el complemento perfecto, y son los grupos de hombres quienes en realidad hacen posible que ese balance pueda realmente evitar tanta violencia. Yo estoy muy contenta que en mi país, por ejemplo, parte del sistema de justicia promueva capacitación a los jueces, a los fiscales, varones. Tienen cursos de masculinidad. Estos cursos, en esencia, procuran este reconocimiento del respeto y el cuidado de las mujeres. Y lo he visto en campo, o sea, he visto que hay esta promoción, hay este seguir promoviendo ese también conocimiento de nuestros colegas, de nuestros amigos, de nuestro entorno de hombres, como para prevenir y evitar estos casos de violencia contra la mujer. Entonces, yo creo que se están dando pasos. Desde nuestro lado estamos realmente procurando hacer lo que podemos, pero ya son otros tiempos. Una amiga me decía a propósito de que iba a estar en esta reunión, que tal vez en estos tiempos no me hubiera pasado lo que me hubiera pasado, y que iban a salir muchas mujeres a defenderme seguramente, porque ya la visión, el punto de vista ha cambiado, y eso realmente a mí me alegra mucho, y creo que mi hija, que tiene 23 años ahora, va a poder vivir en una sociedad mucho más consciente dentro de poco. Gracias, María. Muchísimas gracias, Sonia. He estado compartiendo en el chat varios links que les vamos a mostrar a continuación, de información referente a los casos que estamos viendo y de los temas que estamos conversando. Les quiero pedir perdón porque no me había dado cuenta que no estaba en mute, y seguro que me han estado escuchando teclear mientras Sonia hablaba. Perdón, Sonia, por eso. Hay una última pregunta, Sonia, que te dirigen, y de ahí pasaríamos a Itzá. Pero antes, Nina quiere despedirse de todos nosotros. Como les decía, ella está en Europa con un fuerte cambio de horario. Entonces, Nina, si te quieres despedir, te agradecemos muchísimo la participación que has tenido. Muchas gracias. Sí, bueno, antes de despedirme, solo como quiero comentar esta pregunta sobre el feminismo y, digamos, responder a la violencia con violencia. Creo que, o sea, yo creo que hay muchas maneras de, como de trabajar estos temas, ¿no? Y dependiendo de cuál es el objetivo, tenemos diferentes estrategias de hacerlo. Creo que yo, de alguna manera, como trato de educar, de hablar sobre estos temas, como de participar en este tipo de espacios, pero también puedo entender el dolor de muchas mujeres, los reclamos de las mujeres que quizás han tocado todas las puertas posibles y que no han sido escuchadas, que no han sido tomadas en cuenta, y que la única opción son las calles o son los gritos, y son como, y creo que eso es válido también. Yo creo que digamos, el objetivo con hacer esto, con llevar esto a las calles, con quizás tomar acciones que las llamamos violentas, son para llamar como para que el mundo, para que nuestros ojos les miren, para que nuestros oídos escuchen. Y creo que eso es muy válido. Sin eso, no hubiéramos estado teniendo estas conversaciones. Yo creo que sin eso no hubiéramos
logrado que estas conversaciones también se den en los espacios políticos o gubernamentales. Entonces yo realmente como agradezco a las mujeres que han tenido la valentía de hacerlo, pero sí, como creo que las estrategias de cada mujer son diferentes. Y creo que por una parte también como, bueno, dependiendo de lo que estamos hablando, ¿no? Creo que el decir como responder violencia con violencia me parece injusto, porque la violencia que estamos viviendo las mujeres son violencias graves, son golpes, son asesinatos, violaciones, denigración, humillación, y eso yo creo que no se puede comparar con las protestas o con rayar las paredes o con gritar en las calles, como yo creo que eso no es comparable. Quizás mi crítica definitivamente es que el feminismo en general, el feminismo como occidental, es un poco excluyente. Creo que muchas mujeres podemos sentir que es excluyente, que excluye las visiones o las realidades y vivencias y experiencias de muchas mujeres rurales, muchas mujeres indígenas y defensoras, y que incluso también puede ser discriminatoria y racista. Pero creo que también de alguna manera, o por lo menos en los espacios que yo he conocido, se está comenzando a hablar de esto, pero todavía queda como un largo camino para realmente poder incorporar esto. Y nada, pues igual agradecer a todas las mujeres quienes, como decía Sonia, a través de sus propias experiencias han decidido alzar sus voces, tomar acción, y para mí ha sido súper inspirador, conmovedor escuchar sus testimonios. Ruth, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, realmente me inspiró muchísimo. Y también creo que si la gente te ve como la persona que hace lo que quieres, creo que eso es una buena señal y estoy segura de que hay muchísimas mujeres jóvenes que te admiran. Yo soy una de ellas definitivamente, no te había conocido antes, pero muchas gracias. Y Sonia igual, gracias por levantar tu voz, continúa haciendo eso, yo creo que eso es súper importante, como decía, basta con que una mujer se atreva a hablar y poco a poco las demás también lo hacemos. Y bueno, muchas gracias, yo me voy a retirar y espero encontrarlas en otro espacio también. Muchísimas gracias, Nina. Gracias por todo. Un abrazo. Itza, tenemos nuevas preguntas que están surgiendo en el chat. Les animamos a que las sigan planteando, pero en este momento vamos a pasar a Itza. Ella va a compilar toda la información, los testimonios tan fuertes y tan importantes que nos han dado nuestras compañeras, y lo que le hemos pedido a Itza es que pueda hacer esta relación entre la situación que hay a nivel global con estas experiencias desde la región tan diversas. Y después de la participación de Itza volveremos a abrir a preguntas a las panelistas. Itza, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes, buenas noches. Bueno, Nina ya se fue a descansar, merecido descanso. Pues no es tarea fácil el tratar de resumir todo lo que se ha vertido esta tarde en este webinar. Yo tengo algunas notas que quisiera vincular con lo que nosotras desde UICN empezamos a hacer hace 3 años, que es una investigación a nivel global que hicimos sobre violencia de género y medio ambiente. Cuando pedimos estudios de caso, testimonios, de la región que más recibimos fue de América Latina. Y lo que documentamos es que la mayor violación a los derechos de las defensoras del territorio se da en nuestra región. Y no solo violación, asesinatos.
Y todos los tipos de violencia que ustedes han narrado en esta tarde están registrados. Y aquí el testimonio de ustedes nos dice lo que hoy, que iniciamos estos 16 días de activismo contra la violencia de género, se explica en lo que ustedes y se evidencia en lo que ustedes han compartido. Violencia psicológica, ciberviolencia, violencia electrónica, violencia política, violencia física, sexual, se dejó entrever también, hasta la violencia feminicida para quienes defienden. Este documento que yo les invito muchísimo a leer, ya está traducido al español, hoy lo lanzamos también ya traducido al francés, originalmente fue en inglés, tiene varios capítulos que documentan también la violencia de Estado, sobre todo en el extractivismo. El extractivismo es violento en sí mismo, no solo contra el territorio, sino contra los cuerpos de las personas que habitan en los territorios y con características específicas para las mujeres que defienden los territorios. Esto ustedes lo han dejado perfectamente planteado y hay que cuestionarnos entonces. El modelo extractivista es violento en sí mismo. Eso está documentado, esto está evidenciado. Y además no opera solo. Es una violencia de Estado, pero que muchas veces también va acompañado del crimen organizado. Son criminales los que se contratan. Alguien habló del militarismo. Entonces es una violencia de Estado, porque no es únicamente el gobierno, no es únicamente los brazos armados, sino es un Estado que está siendo violento contra la madre tierra, contra nuestros recursos naturales, contra las personas que habitan los territorios. Cuando preguntaban qué hacer, nosotros en este documento estamos haciendo varias propuestas porque hay que documentar. Esto que estamos haciendo esta tarde hay que seguirlo haciendo, hay que hablar entre nosotras y hay que seguir documentando. No existen datos de violencia de género y medio ambiente, datos oficiales, ni siquiera los organismos internacionales tienen las estadísticas. ¿Quiénes las han generado? Las organizaciones de la sociedad civil, las redes de mujeres. En nuestra región existen varias redes de mujeres que no solo han documentado, sino han hecho la denuncia, el acompañamiento, incluso han generado recursos económicos de apoyo, porque tampoco hay protección. La protección no funciona. Esto está también ampliamente documentado y no funciona aquí, y no funciona en África, y no funciona en Asia. Los mecanismos de protección están fallando. ¿Por qué? Porque el Estado mismo hace que fallen. Lo que ustedes han narrado no es exclusivo de América Latina, sí es en mayor porcentaje, repito, en nuestra región, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, México, ocupamos los primeros lugares a nivel mundial de asesinatos de defensoras y de defensores del territorio y de los recursos. Y muchos de esos asesinatos, por supuesto, vinculados con las actividades ilícitas, con la tala ilegal, con la pesca ilegal. Esto está documentado también, cómo nuestros bosques están siendo incendiados para los agronegocios, para otros tipos de actividades y desplazando a las comunidades. El tema de desplazamiento que se tocó muy ligeramente es un tema que tenemos que prestarle más atención. Y el lunes presentamos también una nota informativa que elaboramos en UICN, en el área de género de UICN, cómo esto se está complejizando también con el escenario COVID que estamos viviendo. No solo cómo se ha recrudecido la violencia intrafamiliar, la violencia social, todos los tipos de violencia, pero también la violencia contra defensoras y defensores del territorio, porque el aislamiento ha hecho que haya menos comunidad, que haya menos coordinación y comunicación. Se ha recrudecido desde que empezó la pandemia al día de hoy, de manera exponencial, las amenazas, el acoso,
contra defensoras y contra defensores del territorio. Tenemos muchos retos, tenemos muchos caminos. En UICN hemos creado una plataforma que también les invito a conocer y a sumarse, una plataforma sobre violencia de género y medio ambiente, en la cual estamos creando recursos, fortaleciendo capacidades y queremos que todos los testimonios no solo sean parte, sino que entre todos busquemos soluciones y exijamos, porque es una exigencia de derechos humanos. En la región tenemos hoy el Acuerdo de Escazú, que había una pregunta sobre el Acuerdo de Escazú, y como sabemos el artículo 9 está dedicado a la defensa del territorio. Estamos tratando también que en su implementación hay un grupo que estamos trabajando, se haga con enfoque de género y que toque estos temas, porque no se puede decir en general el artículo 9 que habla sobre los defensores del territorio, sino tenemos que desmenuzar estas especificidades de género que tienen las defensoras y los defensores del territorio. Yo quisiera no usar más tiempo porque sé que hay otras preguntas, decir que ha sido para mí muy aleccionador. Si yo tuviera que escribir otra vez algo sobre este tema, lo escribiría diferente. Muchas gracias. Muchas gracias, Itza. Estamos pasados en el tiempo, casi por 15 minutos. Agradecemos muchísimo a todos los participantes porque sigue la gente conectada a la sesión, pero sí vamos a dar paso entonces a las preguntas que nos habían hecho en el chat. Y voy a hacer todas las preguntas. Entonces, una de ellas iba dirigida a Sonia precisamente sobre Escazú. ¿Qué se puede hacer si Escazú favorece la participación de las mujeres desde un activismo político y cómo enfocarlo desde las instituciones gubernamentales y de toma de decisión? También nos pide Carmen Pachas, pues, ¿qué les podemos decir a nuestras hijas e hijos respecto a los roles de género? Mabel pregunta por qué hay un impacto del COVID en las inequidades de género, en la desigualdad de género y en la violencia de género, porque ha incrementado a raíz de la pandemia y de la emergencia sanitaria. Y Viviana Vila pregunta, y dice que no afirma, que pregunta si la UICN es un colectivo patriarcal o se puede decir que es sensible al género. Os lanzo las preguntas, por favor, vais contestando a medida que queréis, y a mí me encantaría que haya un poquito de diálogo entre nosotras, que lo hemos hecho, pero os animo a que abráis todos los micrófonos y a que nos vayamos incluso interrumpiendo entre nosotros para aportar. Gracias, María. Bueno, empiezo con lo de Escazú. Comentarles que yo estuve en el grupo que inició las coordinaciones sobre lo que ahora se llama Escazú, que es el principio 10 de Río de Janeiro, la convención. Y ya han pasado muchos años ya para tener la propuesta de ese acuerdo. Lamentablemente en mi país no fue aprobado por el Congreso. Es decir, que no, bueno, hasta el momento no lo podemos implementar como se debiera, pero sí que estoy de acuerdo en que definitivamente aportaría al tema, a toda esta dimensión de defensa, ¿no? De justamente la participación activa, ¿no? En la gestión ambiental de hombres y mujeres, ¿no? Pero como también comentaba Itza, hay que ir a ver cómo se operativiza eso, ¿no? Porque es un acuerdo marco. Y no solamente está el tema de la participación, está el tema mismo de la justicia ambiental y el tema del derecho a la información, ¿no? Y existen, estoy convencida de eso, mucho activismo dentro de las organizaciones de sociedad civil, por lo menos en todos nuestros países, ¿no? Que han estado justamente apoyando la aprobación de cada uno. Ya requería un mínimo de países para entrar en vigencia, eso se ha logrado hace poco,
y no duden en que desde los espacios en los que podamos promoverlo, lo vamos a hacer, porque estamos convencidos de que ese acuerdo suma a una legislación que en el caso de nuestro país ha ido fortaleciéndose, pero que todavía requiere de ese tipo de acuerdos marco como para llegar a aterrizar y de manera específica operativizar el acuerdo. Entonces, los vamos a seguir promoviendo y sí confiamos en que el siguiente congreso en nuestro país lo apruebe, ¿no? Eso es, María. Muchas gracias, Ruth. Itza, ¿qué queréis añadir? Bueno, voy a añadir desde qué les decimos a los papis y mamis sobre los roles. Yo creo que mucho tiene que ver, yo lo decía, ¿no? Desde la educación misma y que le damos a los hijos, ¿no? Yo soy afortunada, yo fui hija de una adolescente, madre soltera, ¿no? Producto de esas violencias también, y que existían, ¿no? En esos tiempos, y he sido criada por abuelos, y mi abuelo me crió en una manera que yo no fui muy consciente de que habían roles diferentes para niñas y varones, digamos, con mis hermanos, ¿no? No nos ha enseñado de igual manera las cosas, es decir, yo iba a casar con él, ¿no? Entonces íbamos en familia. Entonces, pero, y cuando aprendí que no podía, de que habían cosas que podían hacer los varones y que yo no podía hacer, era justamente cuando el cura, que tenía dos comunidades como congregaciones, tenía un internado en una de las comunidades que era para niños, para varones, ¿no? Entonces, que el cura llevaba al internado, entonces yo asumí que yo también podía ir al internado. Entonces fui y le dije, bueno, que yo quiero ir también, ¿no? Entonces, y me dijo que no podía. Y le dije, ¿por qué? Porque eres niña. Entonces, eso de pronto te golpea y te hace dar cuenta que por qué hay esas diferencias, ¿no es cierto? Y yo creo que es como nosotros educamos, cómo educamos a nuestros hijos, y tenemos que enseñarles la vida afuera es para que puedas enfrentar muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, criarlos con la suficiente confianza como para enfrentar lo que sea en su vida, ¿no? Y no tener miedo a enfrentar lo que tiene. Entonces, no sé, lo que puede haber en su vida, ¿no? Como personas. Entonces, creo que simplemente eso para decir, y así en todos los temas, ¿no? Veamos seres humanos. Yo veía, por ejemplo, un estudio, bueno, un tema que los pueblos indígenas de Norteamérica, por ejemplo, identificaban 5 diferentes géneros, ¿no? Y eso, si observamos la naturaleza, hay mucho de eso, ¿no? Y creo que la identificación de géneros por los pueblos indígenas está basada en ese conocimiento de la naturaleza, de observar la naturaleza, ¿no? Y nosotros nos limitamos a 2 o máximo 3, ¿no? Entonces, creo que aprender a respetarnos y respetar es la base de todo, y no nos dejemos mucho. Respetar la vida es lo más importante, ¿no? Más allá de otras, bueno, de religiones. Yo soy muy respetuosa, obviamente, de todas las creencias y formas de fe que puedan tener, pero creo que todas apuntan a lo mismo, que es el respeto a la vida. Y en principio nosotros los pueblos indígenas, pues es lo que apreciamos, ¿no? De la vida que nos da la madre naturaleza, y que le debemos la vida a ella, ¿no? Entonces creo que hay que escuchar, hay que escuchar, hay que
no sé, dar espacio a los hijos, ¿no? Entonces, solo eso para hablar. Y el acuerdo de Escazú, bueno, yo creo que hay muchas cosas de que los países hacen convenios, todos los, por lo menos mi país ha ratificado todos los convenios internacionales y tratados, y hay muchas leyes y hay muchas normas, pero ¿de qué sirve si no los cumplen? Entonces creo que el rol nuestro como sociedad civil es exigir que se cumplan y se respeten, ¿no? Esa función que tiene el Estado de proteger, de garantizar y de respetar los derechos. Es un derecho que nosotros tenemos a exigirlo y lo tenemos que ejercer donde sea y como sea. Gracias. Itza. Pues muchísimas gracias. Yo quisiera nada más señalar que en este documento que has puesto al inicio, gracias María por compartirlo, también tenemos un capítulo dedicado, Sonia, al tema que tú nos compartiste, a la violencia de género en el trabajo y en los espacios de trabajo vinculados a temas de medio ambiente. Hacemos un recorrido 360 grados desde lo forestal, lo pesquero, áreas protegidas, etcétera, etcétera. Y ahí identificamos violencia de género en los puestos de trabajo y violencia contra las mujeres, muy orientado hacia lo que tú nos dijiste. Yo les agradezco muchísimo, les doy un abrazo a todas las panelistas y por supuesto también a quienes nos acompañaron. Seamos parte de este cambio, les invito a conocer los documentos y a usar, hagan suyo este nuevo centro que estamos lanzando sobre violencia de género y medio ambiente. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos hemos extendido un poquito más. Itza tiene necesidad de salir, algunas personas también. Las preguntas las tenemos todas registradas por escrito. Si hay alguna que sienten que no ha sido contestada adecuadamente, lo podemos hacer de manera virtual. Estaremos compartiendo la grabación de esta sesión en redes sociales. Así que muchísimas gracias a todos. Un abrazo especialmente fuerte a quienes nos habéis brindado este testimonio de primera mano. Creemos que las mujeres hablemos da pie a que otras mujeres se cuestionen, abren los ojos a su realidad, sean conscientes de las diferentes formas de violencia de las que somos víctimas, unas más sutiles que otras. En las redes de mujeres al final está el apoyo que necesitamos y, como decíais muy bien también, no podremos ir adelante si no es con el apoyo y el acompañamiento de los hombres y la concienciación a los hombres. Así que todos somos una sociedad que tenemos que vivir juntos, que queremos vivir juntos y en ese sentido avancemos. Muchísimas gracias y un cordial saludo a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.